Hola, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente en este nuevo día, día domingo 26 de julio, para compartir la palabra de Dios. Hay una palabra muy bonita que, que está en Primera Reyes capítulo 17, en que habla la historia de un suceso que vivió el profeta Elías. Y esta historia es una historia muy linda, muy llena de optimismo, y que nos va a enseñar a aprender a confiar en el Señor y también en que nosotros en este caminar como hijos de Dios tenemos que aprender a dejarnos usar por el Señor. Mira la lectura bonita que hoy día vamos a leer, que está en Primera Reyes, como dijimos, capítulo 17, versículo 8. Y esta es una historia muy linda, como les dije, y tiene dos personajes importantes, a Elías, ¿cierto? Y a una viuda, viviendo en un tiempo muy difícil, en un tiempo en que hubo una sequía muy grande en esa época. eh, no había alimento, empezó a escasear el alimento, ¿cierto? Y vemos en la primera historia Dios va, eh, va ministrando sobre la vida de Elías, ¿cierto? Va proviendo. Elías se va a un lugar apartado y dice que es sustentado, ¿cierto?, por los cuervos, y había un arroyo donde él tomaba agua. Llega un tiempo que ese arroyo se seca, ¿cierto?, porque no había lluvia, había sequía, por eso era tanta el hambre que había en esa región, y Dios le ordena irse a otro lugar. Y ahí vamos a comenzar esta lectura y vamos a ver qué es lo que va sucediendo para que sea fortaleciendo el Señor nuestra fe. Dice la palabra del Señor, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño a él, el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive.
Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Una muy linda experiencia y difícil que vive Elías y que representa, ¿cierto?, la vida de un hombre cristiano, ¿cierto?, y también de una mujer inconversa. Esta experiencia que va a vivir Elías y que vivió Elías fortaleció mucho su fe en Dios. Nuestra experiencia a través de la dificultad van fortaleciendo nuestra fe en el Señor. A través de esta historia, la experiencia de Elías, la fe de él se ve fortalecida, y de pasadita también bendice a la viuda. Bendice a la viuda. Y es importante entender esta linda historia, cómo Dios va ministrando sobre la vida de sus hijos y cómo Dios va abriendo pasos. Y es por eso que nosotros debemos primero entender que debemos dejarnos usar por el Señor. Y si empezamos a analizar la historia, lo primero que hace Elías, al tener este encuentro con Dios, ya él es un profeta declarado por Dios, y Dios empieza a ministrar con él. Y lo que hace Elías es aprender a escuchar a Dios y a obedecerle. Dios le va dando a través de su vida, a través de esta situación que está viviendo, de sequía que está viviendo su pueblo, le va dando dónde debe dirigirse. Y es así como Elías empieza a obedecer la voz del Señor. Los lugares que empieza a visitar y dónde ir, Elías, son únicamente y exclusivamente los que Dios le va mostrando en su vida. Es importante para nosotros, para entender también para nuestra vida, que una de las cosas que nosotros debemos de entender como hijos de Dios, que tenemos que aprender a no solamente escuchar la voz de Dios, sino también a obedecerla. A veces nos podemos llenar de mensajes, hoy día por internet escuchamos montones de predicadores, montones de mensajes, la televisión también, en los canales hay canales cristianos, y vamos a encontrar mucha palabra del Señor, pero ninguna palabra del Señor va a tener un efecto positivo en nuestra vida si no aprendemos a obedecerla. La obediencia es un requisito fundamental para empezar a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Elías entonces escucha y obedece a Dios. Está en un lugar que Dios le dice y Dios lo sustenta con cuervos, y antes de la lectura que leímos, ¿cierto?, habla y se va a un sector y los cuervos le alimentaban, le llevaban comida, y había un arroyo y en donde él se sustentaba de agua. Pero eso se empieza a secar y se seca definitivamente. Ese es cuando Dios dice que le da una palabra y le dice, anda a Sarepta, anda que allá yo voy a seguir sustentándote, abriendo puertas para sustentarte, para que te sigas alimentando, pero voy a tomar a una mujer, yo ya he puesto en su corazón que te reciba. Qué interesante cómo Dios ministra en la vida de las personas. Esta mujer era una mujer perteneciente a un pueblo pagano, no era un pueblo cristiano. Sarepta era un pueblo donde se adoraban otros dioses, tenían muchos dioses, pero aquí vemos la providencia de Dios y el gran amor de Dios, cómo Dios es capaz de ministrar, ¿cierto?, no tan solamente a sus hijos, de sustentar solamente a sus hijos, sino que también está dispuesto a sustentar a todo el mundo, a todos los que estén dispuestos a creer en su palabra. Y entonces Elías obedece a Dios y se va a esa región, y sorpresivamente va caminando y se encuentra con esta mujer, ¿cierto? Y ve que va caminando y le dice él, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Fue la primera petición que le hizo Elías, ¿cierto? Y posteriormente la mujer va y le obedece, se lo facilita, ¿cierto? Escuchando. Y es ahora en que la segunda petición es donde comenzamos en la parte ya difícil de obedecer, ¿cierto? Traer un vaso de agua, había un pozo ahí, no había problema en eso, pero ahora Elías le dice, pero también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y aquí es cuando la mujer empieza
a abrir su corazón y a explicar que en esa región también había un problema de hambre, había una sequía grande, y que ella le dice, no tengo un pan, lo que tengo es un poquito de harina y un poco de aceite para prepararme algo, un poco, para preparar un bocado de pan para mí y para mi hijo, y entonces dejarnos morir porque no tenemos ya nada. No tenemos más nada, no tenemos que comer, no tenemos, nos queda, se nos ha acabado toda la provisión que teníamos, todos nuestros alimentos, todo el trabajo se ha acabado, no tenemos nada más que hacer que comer nuestro último que queda y dejarnos morir. Y entonces ahí es que Elías le da una palabra, pero una palabra de él, sino que una palabra que Dios le había dado. Ya Elías sabía que si había llegado a su lugar era porque Dios lo había enviado, y si Dios lo había enviado tenía que haber algo bueno que Dios iba a hacer. Ahí es cuando Elías comprende que Dios va a hacer algo grande, ¿cierto? Y Elías le dijo, no tengas temor, hace como tú has dicho, pero primero tráeme a mí, prepara de lo que tú vas a preparar, prepárame una pequeña torta, ¿cierto? Un pequeño pan y tráemelo. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué el por qué le dice? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Versículo 14. Porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La petición de Elías iba con el respaldo de la palabra de Dios. Y la viuda escucha lo que Elías dice, sin conocer al Señor, sin conocer de Dios, pero escucha y cree en el mensaje que le da Elías, cree en la palabra que le da Elías, ¿cierto? No tenía más nada que hacer, no tenía ninguna otra posibilidad, y pone toda su confianza en el Dios de Elías, en Jehová. Por primera vez ella quizás había hecho peticiones a sus dioses, había orado a todos sus recursos, pero ya no tenía más respuesta, ya venía la muerte pronta. Y es aquí cuando tiene un encuentro con Dios, y el instrumento que es ocupado es Elías. Elías, obedeciendo también a Dios, se enfrenta a esta situación. Los dos se encuentran en una situación difícil, pero Elías trae una palabra de Dios para la vida de esta mujer. Y ella escucha a Elías y respeta a Elías por la palabra que Dios da a través de Elías, y la viuda pone toda su confianza en Dios y pone en marcha y obedece lo que Elías le dice. ¿Qué pasó? Sucede que dice que la harina no escaseó, como había dicho la palabra del Señor, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho a través de Elías. Dios da una respuesta positiva, Dios abre camino, Dios sustenta tanto a Elías como a la viuda y a su hijo. Abre puertas. Los dos son beneficiados aquí. Pero ahora comienza la historia, y a través de esta situación hermosa de ver la respuesta de Dios, a ver que Dios está sustentando, sucede otra situación difícil. Y ahí podemos aprender que a través de que podamos ver nosotros la respuesta de Dios, las situaciones a veces también se pueden complicar. Y aquí la situación se complicó. El hijo de esta mujer, de esta viuda, enferma de una enfermedad muy grave hasta que muere, hasta que pierde la vida. Y ella, turbada, había creído en el Señor recién. Podemos entender esta palabra como que ella recién había conocido al Señor y estaba con el primer amor, creyó en el Señor, estaba contenta, pero de alguna otra forma la situación se complica y se pone difícil ahora, y lo único que ella conocía era Elías, y va donde Elías y le dice, mira lo que ha sucedido acá, mira lo que ha pasado. Y Elías nuevamente no se turba, sino que un poco se
se siente esta noticia la tomó como para él también, ¿cierto? Y clamó a Dios, ¿cierto? Y empezó a actuar en fe. Y, y esto se produce, el actuar de Elías se produce porque ya Dios había mostrado que Dios estaba con él. Desde el principio que Dios lo manda y le dice que lo va a sustentar en un lugar lejano donde están los animales y empieza a mantener los alimentos, y después lo manda a Sarepta y donde le abre el paso y se cumple lo que Dios le dice, donde va a haber una mujer que te va a sustentar. Él va viendo que Dios está con él, que si Dios lo envía a ese lugar y si Dios está abriendo camino y Dios está haciendo un trabajo y Él es el instrumento, no podía salir las cosas mal, no podía haber algo malo, ¿cierto? Y esto actúa en Elías y motiva su fe, y él clama a Dios, toma al niño, lo lleva a su cama, lo pone ahí, lo acuesta y empieza a clamar a Dios. Dice que lo trajo a su aposento y empezó a orar y clamar a Dios. Y después nuevamente le rogó al Señor, dice que 3 veces, y Dios escuchó la oración de Elías y el niño, ¿cierto? Dice que volvió y revivió. Y ahí tomó el niño Elías y se lo llevó nuevamente a su madre. Y las palabras de la madre son muy lindas. Dice, ella al ver nuevamente un accionar de la obra de Dios, ella concluye: ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Nuevamente la mano de Dios empezó a obrar, y tanto como Elías y como ella salen bendecidos. La experiencia de Elías fortaleció, en esta experiencia la fe de Elías sale fortalecida como creyente. Y la viuda, la nueva creyente, también sale beneficiada, tanto en lo material como en lo espiritual. Dios empieza a proveer en su vida, a abrir, a administrar los alimentos que necesitaban, pero también ella ve un milagro en su hijo, y también su vida espiritual también fue ministrada, también fue bendecida, ¿cierto? Estos milagros demostraron lo que Dios quería demostrar en la vida de Elías y en la vida de esta mujer, que la gloria de Dios, el poder de Dios y el amor están para todos los que creen y obedecen su palabra. Están para todos los que quieran creer y obedecer su palabra. Para todos los que creen en Él. Romanos 8, 28 dice así. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todos los que aman, los que obedecen y se mantienen, a pesar de que las circunstancias parecieran difíciles, pero se mantienen tomados y confiando en el Señor. La invitación de hoy día es a que sigamos confiando en el Señor. El Señor va a seguir abriendo puertas, a pesar de que tú pienses que estás todavía en un momento difícil. Confía en el Señor. El Señor va a ocupar los instrumentos necesarios, porque tú no estás solo, el Señor está contigo. Y para concluir esto, quiero leer un salmo, el Salmo 37, versículo 3 al 9, dice así. Del 3 al 9 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos
heredarán la tierra. Déjate usar por el Señor. Este es tiempo que tú te dejes usar por el Señor, para que el Señor pueda mostrar su poder, pueda mostrar su gloria y su gran amor que tiene hacia tu vida y también hacia los demás. Elías fue bendecido él y su fe también bendijo a esta viuda. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.